Ya está grabándose. Toda la pantalla. Bueno, ahora sí, en un momento se ha de compartir la pantalla. Y bueno, Buenas noches a todos y a todas. buenas noches, buenas noches. Se está compartiendo. Admitir. Ya, ahora sí. Ahí está, entonces ahorita se va a compartir. Bueno, ahí está, entonces, esa es la lógica, ¿no? Ya en la tercera unidad, lo que hemos hecho, en la tercera unidad lo que hemos intentado hacer es... Bueno, ahí está, entonces, esa es la lógica. Era un poco ver las investigaciones cuantitativas. Y bueno, hemos entrado a una pequeña parte de las investigaciones cuantitativas. Yo diría muy pequeña, muy pequeña, porque hemos entrado solamente a hacer el estudio descriptivo, ¿no? Pero hay estudios correlacionales, hay estudios explicativos, hay estudios de diseño experimental, preexperimental, cuasi experimental, experimento puro. No estoy queriendo presentar. Y hay diferentes herramientas. Hay bastantes herramientas dependiendo del tipo de investigación que nosotros hemos. Cuando queremos utilizar algún tipo de investigación, ¿no? Ya en las diferentes áreas también, en las diferentes disciplinas en las que estamos, se puede ir desarrollando algún tipo de trabajo de investigación, ¿no? Eso desde los enfoques, ¿no? Ya entrando a las herramientas, tratando de probar hipótesis y todo esto, eh, ya se puede ir trabajando la estadística, la inferencia, estadísticas paramétricas, estadísticas no paramétricas, dependiendo cómo se comportan sus datos, ¿no? Licenciado, buena noche. Sí, Una consultita. ¿Qué tiempo más o menos pasaremos clases? vamos a estar unos 45 minutos. Muchas gracias. Entonces, ya para este último módulo, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? No, no, licenciado, no está compartiendo. No se ve, Licen. Ya, sí, entonces hay un error. Voy a salir y voy a volver a ingresar. Toda tu pantalla está a compartir.
Ahora sí. Sí, se ve, licenciado. Ahora sí ya se está compartiendo. Entonces, ya en esta cuarta unidad vamos a ver un poco lo que son las investigaciones cualitativas, ¿no? Investigaciones cualitativas, algunos elementos teóricos. No vamos a entrar mucho en la práctica, porque el tema de la investigación cualitativa implica un trabajo de campo. Un trabajo de campo un poco de desarrollo de lo que se va proponiendo. Entonces, a partir de esto, iremos viendo, pues, ¿no? Básicamente, han debido escuchar ustedes hablar de estos tipos de investigación, de estas metodologías de investigación, que son básicamente unas 4. No, el primero, que entiendo que en algunos que han pasado por la Escuela Superior de Formación Maestros normales, la investigación acción participativa. Lo otro es la investigación etnográfica. La otra es la investigación fenomenológica y la investigación militante, ¿no? Ya a partir de ello hay algunas variaciones, algunas precisiones, ¿no?, que se pueden desarrollar, pero siempre a partir de diferenciar entre el enfoque que vamos a agarrar enmarcado en un paradigma de investigación y el tipo de investigación que vamos a hacer, ¿no? Desde luego, creo que en la anterior sesión alguien había preguntado, y bueno, ¿cuál se recomienda más? ¿Cuál se usa más? ¿No? Bueno, en las universidades, en los campos académicos, cuando se hacen los trabajos de investigación, las tesis de maestría o de doctorado o de licenciatura, piden que esté bien claro estos dos temas, ¿no?, del paradigma y el enfoque, y a partir de eso se puede ir entendiendo cuál va a ser la metodología que ha optado. Si esto no está claro, entonces ahí hay una laguna que piden que sea aclarado, ¿no? Ya en la vida práctica, en la vida cotidiana, en las instituciones, porque se hacen, el Ministerio de Educación lanza también solicitudes para hacer consultorías de investigaciones y todo esto. Lo que ya van pidiendo es un enfoque mixto, ¿no?, una unión de ambos. Sí, un análisis teórico, sí, un análisis estadístico, pero también un trabajo de campo que esté vinculado a establecer algunas soluciones a los problemas dados. Entonces, se pide investigaciones, acción participativa, y vinculado a las investigaciones cuantitativas, ¿no? Bueno, iremos viendo. Lo que he extractado es un texto de Gregorio Rodríguez, Javier Gil Flores, Eduardo García, de Ediciones Aljibe, de España, en el que un poquito hace una introducción al tema de las investigaciones cualitativas, que es interesante la forma en la cual lo plantea, ¿no? No he querido usar el de Hernández Sampieri, que también hace, debido a que Hernández Sampieri es mucho más positivista, es mucho más cuantitativo. Desde luego intenta entrar al tema cualitativo, pero como que tiene, desde mi punto de vista, algunas, se teoriza más que de lo que se trabaja, ¿no? Bueno, entonces ahí nosotros hemos trabajado el tema de los enfoques de investigación, ¿no? Y a partir de eso hemos diferenciado, ¿no?, como que dos: los enfoques
quali y quanti. Y valga un poquito la desarrollo, que las características del enfoque cuantitativo lo que quieren es medir, es decir, asignar valores, ¿no? Valores cuantitativos a características. En cambio, los enfoques cualitativos no asignan valores, ¿no? Sino categorizan, y a partir de esta categoría ellos van trabajando la subjetividad, ¿no? Esto es importante que nosotros podamos un poquito diferenciar, porque cuando estemos haciendo estudios etnográficos, estudios historia de vida, por ejemplo, que es el trabajo que vamos a hacer, ahora tengamos que poner estos elementos que rescata los enfoques de investigación cualitativa, ¿no? Entonces lo que intentamos es, en este enfoque de investigación cualitativa, entender la realidad en el contexto natural y tal como sucede. Es decir, tal como sucede tiene que ver con características de interés de la persona que está observando, del que está siendo observado, y al incorporar esa subjetividad, ese interés, esos motivos, esas razones, transforma el contexto, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando entramos en algún ámbito, en algún contexto, el solo hecho de nuestra presencia, la física cuántica dice que ya de hecho lo hemos transformado. De hecho nuestra presencia es ese elemento. Entonces lo que nosotros queremos ver es eso, ¿no? Y tal como sucede desde nuestra presencia, desde la presencia de los demás, porque nosotros siempre estamos ligados a otras realidades, a otros conocimientos. Entonces, eso es lo que intenta la investigación de enfoque cualitativo. A partir de eso hay algunos métodos de investigación cualitativa. Por ejemplo, la investigación fenomenológica. Y de aquí vienen, ¿no?, los fenómenos, ¿no? Es un fenómeno educativo, dicen, ¿no ve? Es un fenómeno social, es un fenómeno físico, y varias de estas afirmaciones han ido como que posicionándose en el ámbito de la investigación, ¿no? Entonces la investigación fenomenológica es básicamente la descripción de los significados vividos existencial. Fíjense, esto de significados es importante porque no podemos cuantificar la significación que nosotros lo hagamos, ¿no? Por ejemplo, el hecho mismo de este diplomado, el significado que le damos nosotros varía de uno a otra persona. Y lo que queremos nosotros es entender eso, ¿no? Para algunos probablemente sea de complementación de información, de profundización de sus conocimientos, ¿no? Para algunos no tenga el significado que le da, digamos, a estas sesiones, no es de ninguna manera relevante. Dice, yo quiero el título y ya, ¿no? Quiero estar para las compulsas, me va a servir un diplomado de 800 horas que trabaja. El único valor, el único significado que le da es ese, ¿no? El cartón, ¿no? Entonces, ese es un estudio fenomenológico, ¿no? La fenomenología procura explicar los significados a los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no a las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales o la frecuencia de algunos comportamientos. Entonces, ¿qué implica este significado de la vivencia, ¿no? Por ejemplo, entiendo que los certificados que damos, que se da en institutos y todo esto de 100, 200 horas, por ejemplo, tiene una validez, entiendo yo, de 5 años. Después de los 5 años ya ese certificado tenga que ser revalidado, y eso implica pasar un nuevo taller y ya. En cambio, los diplomados, por la certificación y acreditación que dan las universidades, tienen una validez permanente,
¿no?, de cualificación personal, haciendo referencia a los estudios fenomenológicos. Esto es bien interesante. El estudio de la fenomenología como investigación cualitativa nos permite ver desde la vivencia de las personas, desde su existir, desde su cosmovisión, desde su entender y su subjetividad, las realidades, ¿no? Y por eso ahí en el foro que les he dado para esta última sesión, pido, ¿no?, a ver, intente plantear 5 temas, ¿no? Uno fenomenológico, que tiene que ver por eso, en este caso, miren, ¿cuál es el significado que le dan los docentes catedráticos de los institutos técnicos tecnológicos de la ciudad de La Paz a los cursos de cualificación enmarcados en diplomados? ¿No? Ya le estoy dando ahí un tema, ¿no? Ya ustedes van a ir viendo para responder el foro número 4. Pasamos a los estudios etnográficos, ¿no? Los estudios Licenciado, etnográficos. disculpe, ¿puede volver a repetir, por favor? Ya, por ejemplo, lo que había dicho, un tema que podría ser de estudio, de investigación fenomenológica, es los significados que dan los docentes de los institutos técnico-tecnológicos de educación superior a la cualificación enmarcados en diplomados, ¿no? Es decir, ¿cómo entienden ellos desde su vivencia estos diplomados, ¿no? Y yo puedo preguntar a un docente, le diría, a ver, para ti, ¿cuál es la validez de un diplomado? Pues probablemente alguno de ustedes me diga, fíjense, en una entrevista me diga, para mí los conocimientos que voy a adquirir en este diplomado me han de servir para dar mis clases. Ya. Otro dirá, para mí el significado del diplomado tiene que ver con acceder a mejores carga horaria, o incremento de carga horaria, y es el cartón que me permite un poquito entrar a estas compulsas, ¿no? Para otro tendrá otro significado, y nosotros tendremos que ir construyendo eso, ¿no? Nosotros tenemos que ir construyendo. Los estudios fenomenológicos tienen mucho de subjetividad del que investiga y del que responde. Bueno, ese es un estudio fenomenológico. Pasamos a los estudios etnográficos. Los estudios etnográficos, 1950, 1960, Margaret Mead, Marshall y varios otros autores entienden que los enfoques cuantitativos generalizan demasiado las realidades, cuando una realidad es muy particular, ¿no? Es decir, por ejemplo, los que estamos en este diplomado, por lo menos la mayoría, tenemos en el paralelo A, creo, 80, no había tenido tanto estudiantado, tanto diplomante en un curso, 30, 40, ¿no? Pero, y estos dos paralelos, digamos, ¿no? Entonces, dentro los docentes hay culturas y subculturas, ¿no? Y cuando decimos subculturas no estamos minimizando o volviendo secundario a una forma de pensamiento, no. Dentro de la cultura docente, de los docentes que somos nosotros, hay subculturas, hay culturas pequeñas con características muy personales y muy particulares. Y esto es lo que estudia la etnografía, la construcción cultural de los docentes, por ejemplo, ¿no? Y a partir de un estudio etnográfico nosotros podemos ir viendo estas culturas. Por ejemplo, en educación técnica y tecnológica, los docentes que dan metodología de investigación, o los docentes que dan, por ejemplo, inglés,
tiene una construcción cultural muy particular, ¿no? Y por tanto tiene una cosmovisión, una forma muy particular desde las características particulares de entender la realidad, la vida, los estudios y todo esto, ¿no? Por ejemplo, este último, en el tema de este carnaval, los gastrónomos, que son parte de la formación de los institutos técnicos tecnológicos, tiene una forma de entender el carnaval muy particular, desde su funcionalidad, desde su profesión y desde cómo ellos viven esto, ¿no? Entonces, este estudio etnográfico, que básicamente registra conocimiento cultural, y la cultura no estamos haciendo referencia a cultura aymara, cultura quechua, cultura puquina, tupi guaraní, etcétera, etcétera. No hacemos referencia a ese tipo de cultura solamente. En un principio había nacido desde ese punto de vista etnografía, ¿no? De etno, que venía de etnias, y grafía, descripción de etnias. Inicialmente había nacido con eso en el ámbito de la antropología, ¿no? Y ahí un poco estos autores que les mencionaba ciertamente habían hecho trabajos etnográficos desde la vivencia, ¿no? Entonces, la cultura ahora entendida como la construcción de los grupos que hace frente a una determinada realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, nosotros como cultura docente, que es una cultura de los más de 150.000 docentes que hay también, en el magisterio estoy hablando, porque otra cultura es la cultura del docentado en la educación superior, ¿no? Como que así es, así va. Mira, disculpen si me equivoco, si me ayudan mucho mejor. Como que los docentes de educación inicial, primaria y secundaria es una cultura muy particular, porque tienen sus funciones, su forma de entender, su forma de enseñar. Ya después viene una cultura de la educación técnica y tecnológica, y después una cultura de la educación superior, de los docentes de educación superior, ¿no? Y a partir de esa observación de la vivencia que nosotros hacemos de estas culturas, de las construcciones del conocimiento y social que hacen, podemos diferenciar. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Hola, hola. Nada. Bueno, vamos entrando. La preocupación fundamental del etnógrafo es el estudio de la cultura en sí misma, ¿no? O sea, fíjense que cuando nosotros hablamos de la construcción de la cultura en sí misma, hablamos de la cultura humana, que tiene que ver con sus conocimientos, su infraestructura, su estructura, su organización, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando construimos nosotros como sociedad, construimos todos estos. Y además, adelante. Bueno, entonces ese es un poquito el estudio, ¿no? Entender la cultura de determinado grupo, ¿no? Fíjense que los choferes tienen una cultura muy particular, desde su lenguaje, desde sus funciones y todo eso, ¿no? Y dentro de la cultura de los choferes hay una subcultura, no menor, pero sí diferente, la de los voceadores, por ejemplo, ¿no? Y ahí uno entiende, ¿no? Cuando uno está en el minibús, escucha esta frase:
cobramos 50 o cobramos kibo, o cobramos 1000, una 1000, ¿qué es eso, no? Pero cuando uno entiende y ya va viendo una cultura de un lenguaje propio, un léxico muy particular, están diciendo, cobramos unos 50 o cobramos 50, o un boliviano, ¿no? Es un lenguaje muy particular entre el voceador y el chofer, ¿no? Y eso implica una unidad social particular. O sea, ¿qué implica esta unidad social particular? Implica una realidad muy particular, muy específica, ¿no? Que para conocerlo nosotros tendríamos que entrar en ello. ¿Sí? Y esto es, al ingresar en ello hacemos un trabajo de etnografía. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo los temas, la construcción de liderazgos estudiantiles en las escuelas superiores de formación de maestros, por ejemplo. ¿Cómo se construyen liderazgos a partir de la cultura estudiantil? ¿No? Ese es un ejemplo de etnografía. Ya entramos un poco, la etnografía, si bien ha sido un estudio que ha permitido un poco entrar al ámbito social, al conocimiento de nuevas sociedades, ya se ha aplicado a la educación, y de ahí viene la etnografía educativa, ¿no? Es decir, ver la cultura de la educación. Y por ejemplo, a partir de estos estudios de etnografía educativa, la etnoeducación, se han ido viendo, por ejemplo, el tema de los currículums ocultos, ¿no? El currículum oculto que el docente enseña, pero que está mimetizado a partir de su ser, a partir de ser papá o ser mamá, una serie de otras cosas, ¿no? El currículum oculto, no tanto desde el punto de vista negativo, sino desde el punto de vista positivo, aunque desde el punto de vista negativo es mucho más de lo que ha salido, ¿no? A ver, en la familia, a ver, un ejemplo, ¿no? Toc, 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 dice. ¿Está tu mamá? Dice. No está mi mamá, ha salido. ¿Para qué le buscabas? Me debe dinero y quería cobrarle porque tengo una necesidad. No. Estoy en clases, disculpas. Entonces, a partir de eso, ¿qué estamos enseñando? No, a partir de eso, ¿qué estamos enseñando? ¿Alguien podría decir? Es parte del currículum oculto que ha descubierto, que se va dando la etnografía educativa, ¿no? Estando la mamá allí, ¿no? En casa, se enseña a mentir. Y así, una serie de otras cosas que desde una cultura educativa nosotros vamos enseñando. Bueno, este tema de la etnografía es interesante, ¿no? Porque entra a grupos... Buenas noches, licenciado. Adelante. Disculpe que lo moleste. Sí. Mil disculpas que lo moleste. Licenciado, tal vez podría dar un ejemplo claro sobre en el aspecto técnico tecnológico, por favor, licenciado. Ya. Gracias. Bien. En el tema, por ejemplo, de la etnografía aplicado a la investigación técnica y tecnológica. A ver, yo he pasado clases en
ESAE. De repente alguno de mis docentes está por aquí. Entonces, los institutos técnicos como el INCOS, por ejemplo, de La Paz, tiene muy claro el tema de disciplina y responsabilidad, por lo menos los de la mañana y hasta donde yo sabía, hasta donde algún rato había ido a visitar. Entonces, un estudio etnográfico nos puede permitir entender la construcción de la disciplina y responsabilidad en los procesos educativos de la educación técnico-tecnológica del INCOS, ¿no? Entonces ya ahí, o sea, ¿cómo se construye? ¿No? ¿Cuánto tiempo llegas? ¿Cuántos minutos te has atrasado? No. Sino, ¿cómo se construye esa disciplina a partir de los docentes, a partir de los estudiantes? Ese es un estudio etnográfico y para eso hay que inscribirse al INCOS, hay que vivir y convivir con esta cultura, ¿no? Y por eso los gringuitos, en algunos casos, si ustedes han debido ver, bueno, los que están por la San Francisco, están charlando con los lustrabotas, están charlando con los norte potosinos. Cuando trabajaba en Norte Potosí, se vino un francés, ¿no? A estar con nosotros, a estar con los niños, y terminado el año, él nos comenta y nos dice: venía a hacer mi tesis de doctorado. ¿Y cuál es tu tema? La construcción educativa en cultura quechua de la región de Toro Toro. Y ahí un poco nos empezó a hablar, ¿no? O sea, fíjense cómo se tomó un año de trabajo de campo. Eso es un estudio etnográfico. O sea, vivir, convivir, estar con ellos, ¿no? Y fue un grupo pequeño, porque, bueno, entrar a una sociedad tan grande, por ejemplo, a la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto, conlleva mucho más tiempo, ¿no? Pero en el INCOS uno puede estar 3 meses haciendo estos trabajos de campo, con entrevistas, con observaciones. Y bueno, lo interesante de esto es que uno debe tener un cuaderno de campo. Y el cuaderno de campo te permite, como un diario que tienen las señoritas, los estudiantes, ¿no? Un diario donde dicen, fecha 2 de marzo, post-carnaval, hora 19:21. Escribe todo lo que ha observado. Y a partir de esa observación va construyendo categorías, ¿no? Entonces, ese es un estudio etnográfico. Ahora, un estudio etnográfico tendiente a la educación técnica y tecnológica. Por ejemplo, cuando los docentes generan procesos de educación en institutos técnicos tecnológicos, lo hacen de manera muy particular cada uno de los docentes y cada uno de las áreas y cada uno de las especialidades, ¿no? Construcción de conocimiento en gastronomía no es el mismo que la construcción de conocimiento en los de contabilidad. Los elementos teóricos y prácticos podrían estar presentes, pero la construcción es totalmente diferente. En ahí hay un tema de investigación. Bueno, espero haber respondido a su pregunta. El objeto es un poco descubrir estos conocimientos culturales de las pequeñas culturas, subculturas que tiene, ¿no?
las instituciones, en nuestro caso, nuestros institutos técnicos, ¿no? Y básicamente esto implica ver una conducta y una comunicación social apreciable. ¿Qué implica esto? Que todo, absolutamente todo lo que se dice y se hace, tiene un fundamento en la persona. Es decir, nada es casual, ¿no? Los estudios etnográficos son muy, muy bellos, ¿no? Porque implica volar en la subjetividad de las personas, en la imaginación, pero siempre pisando tierra, a partir de, ¿no? Por ejemplo, lo que hace un momento dice, ¿podría darnos un ejemplo concreto para la educación técnica tecnológica? Fíjense, si hacemos el análisis de esa información de la licenciada que nos ha compartido su duda, puedo yo subjetivizar algunas cosas. Uno, ¿no? Podría entender de que no estoy dando en relación a la educación técnica y tecnológica. Entonces dice, parece que se está saliendo el tema, ¿por qué no lo hacemos regresar? ¿No? Dos, podría yo entender que la colega dice, ni siquiera él debe saber de la educación técnica y tecnológica y nos está hablando. A ver, le probaremos. A ver. 3. Podría en su mente estar la tarea, el foro número 4, y extraer alguna idea para plantearlo en el foro número 4. Y podría seguir 4, 5, 6. ¿No? Eso es lo que me ha pasado, por ejemplo, cuando hemos ido a hacer un trabajo en la escuela Pedro Domingo Murillo para la construcción de un reglamento en el ámbito de la cualificación y capacitación que ellos tienen, ¿no? Los directivos tienen una lógica totalmente diferente y los docentes una lógica totalmente diferente. El rector, el director de la DAF, el director académico, estaba en una lógica, pero los docentes estaban en otra lógica. Entonces, eso no lo hubiera entendido si es que yo no hubiera estado en permanente conversación con ellos, ¿no? O cuando hemos trabajado el tema de la planificación estratégica del Instituto Técnico, el ITC La Paz, ¿no? La planificación estratégica institucional, el PEI que llaman, se ha construido a partir de sus intereses. Le hemos dado un toque técnico desde los elementos que dice el Decreto Supremo 777 de planificación, ¿no? Pero como es una planificación, ya se quiso entrar en proyectos más pequeñitos, ¿no? Es decir, nosotros queremos computadoras, ya, eso es nuestra planificación. Sino, la planificación estratégica institucional tiene que ver con un avisorar de 5 o más años. Y a partir de eso ya después cada año podemos hacer los proyectos. No, esas son conductas socialmente apreciables. Bueno. Y a partir de esto de la etnografía, bueno, se ha ido desarrollando la etnometodología. Hay una etnógrafa mexicana que dice, hay etnografía con M mayúscula y etnografía con M minúscula. Desde el punto de vista de la etnografía con M mayúscula, es básicamente la etnografía es una metodología de investigación que se utiliza en áreas sociales como la sociología y la antropología. No sé en otros, pero acá en la UNSA
La carrera de antropología tiene pocos estudiantes, ¿no? Pocos estudiantes, a diferencia, por ejemplo, de Derecho, que tiene, hasta donde yo sabía, 18.000 estudiantes. Tanto en la UPEA. En la UPEA debe tener unos 7.000 estudiantes, 8.000. ¿No? Pero abajo, 18.000 estudiantes. Y la carrera de antropología entre 400, 350. ¿No? Y bueno, ahí la metodología por excelencia, toda ciencia debe tener objeto y método, ¿no? ¿Cuál es su objeto de estudio y cuál es su método de estudio? Entonces, el objeto de estudio de la antropología tiene que ver con la cultura, dicen, ¿no? Es bien amplio, ya. A partir de ello, ellos van precisando. ¿Y cuál es su método? La etnografía. Entonces, de ahí viene la etnometodología, ¿no? Y ahí, bueno, ya se han hecho estudios etnográficos precisamente para construir conocimientos y realidades, ¿no? Bueno, el método de la etnografía es amplio. Es como hablar de un estudio experimental, ¿no? El método de estudio experimental tiene que ver con grupos de control, grupos de experimentación, ya sea el estímulo, ya sea la medición, ya sea la prueba de hipótesis, si es una T, si es una Z, si es una chi, si los datos se comportan de determinada manera, en una normalidad, o si se comportan en no normalidad, se utiliza determinadas herramientas. Lo mismo en la etnografía, ¿no? Cuando utilizas un cuaderno de campo, cuando categorizas, cómo categorizas estas observaciones y qué categoría le vas a dar a cada una de las observaciones, ¿no? Entonces, es apasionante el tema de la investigación cualitativa. Los que desean pueden hacer trabajos de investigación cualitativa también, desde el punto de vista fenomenológico o etnográfico. Bueno, pasamos a la investigación-acción. 1960, más o menos, Elton se da cuenta un poco que si bien los enfoques cuantitativos generan conocimiento, pero no dan el paso a la transformación de ese objeto de estudio, de esa realidad. Y la etnografía, como un método y como una técnica, permitía conocer una realidad, pero tampoco daba el paso de la transformación de la realidad. Entonces surge un poco la investigación-acción como la construcción del conocimiento, pero a partir de los sujetos involucrados y que ellos mismos planteen soluciones. De ahí viene investigación-acción, ¿no? Y bueno, la investigación-acción considera la situación desde el punto de vista de los participantes, es decir, cómo ellos ven sus temas de necesidad, y a partir de ello describir y explicar, según ellos, lo que sucede, ¿no? Es decir, acá el investigador no es el que construye la realidad, sino el que sistematiza esa realidad, ¿no? Entonces dice, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces acá en la investigación-acción, por ejemplo, hay herramientas muy interesantes utilizadas por algunos educadores. El DRP, por ejemplo. El DRP que viene de la alfabetización, ¿no? El diagnóstico rural participativo. Y de ahí, por ejemplo, el mapa situacional, mi paso por el tiempo, priorización. Hay unas herramientas bien interesantes en la investigación-acción participativa
porque permite identificar lo que va sucediendo. Y les comento una experiencia en este enfoque de investigación que hemos trabajado acá en la ciudad del Alto, con una fundación. Esta fundación estaba haciendo un estudio sobre la contaminación en la cuenca del río Catari. Los que conocemos el Alto, la cuenca del río Catari nace de Milluni Alto, que es arriba en los Nevados, por la Chacaltaya y mucho más arriba, pasando por el Botadero, de Villingenio y todo esto, ¿no? Y se divide en dos ríos, Río Seco y Río Seque. Pero estos dos ríos no solo quedan acá, ¿no? Sino se van pasando, por ejemplo, hacia Viacha. Y ahí en Viacha hay un río que se llama Pallina, que recoge también todos los excrementos, ¿no? El Río Seco y Río Seque, que pasan por Puchucollo, un poco recogen todas las aguas servidas, ¿no? Y bueno, todo eso también pasa por municipio de Viacha, Laja, también por el municipio de Pucarani y por el municipio de Tiwanaku, y van desembocando en Coana, que es el lago menor, Coana y Chojasibi. Entonces, para entender esto, que bueno, inicialmente se estaba haciendo pruebas de contaminación en cada uno de los puntos del... Hemos querido entender también la realidad social, económica, en la cual se ven inmersos, ¿no? Entonces tuvimos que hacer una investigación-acción con los líderes, con los dirigentes, con los vecinos, en algunos casos con las comunidades, ir a visitar, vivir un tiempo allá, extraer, ¿no? ¿Cómo es, no? Y fíjense que esto nos ha permitido conocer, y es el título del libro, si desean los paso en el WhatsApp, que se llama Somos nosotros mismos. O sea, hemos entendido, y ellos nos han hecho entender de que la contaminación lo hacen ellos mismos. Es decir, no culpan al Alto. Obviamente siempre dicen, no, el Alto con más de 1 millón de personas, etcétera, etcétera. No, pero ellos dicen, pero si nosotros somos los que vivimos en el Alto y vivimos en las provincias y todo esto. Muy interesante. Y a partir de eso se han generado líneas de acción para reducir la contaminación, ¿no? Y dicen ellos, somos nosotros mismos, y así titula la investigación, somos nosotros mismos los que contaminamos, ¿no? Porque yo soy un del lago, yo vivo en Coana, pero tengo mi casa en la ciudad del Alto, ¿no? Y yo consumo todo eso y también aporto a esta contaminación. Interesante, es un trabajo de investigación, acción participativa. Contempla problemas desde el punto de vista de quienes están implicados en los problemas, ¿no? Y a partir de un diálogo libre se intenta ordenar y sistematizar esto. Y bueno, un trabajo serio, investigación, acción participativa, implica talleres, implica trabajar con personas que deben sacarse tiempo, ir a un espacio para reflexionar, todo esto. Bueno, esta es una apasionante forma de trabajar, ¿no? Y yo entiendo que en el Escuela Superior de Formación de Maestros, las normales antes, también esta investigación, acción participativa, lo que hacían es ir al aula y en el aula hacer las prácticas y sistematizar esto, ¿no? Entonces, a partir de su práctica iban recolectando conocimientos, recolectando información, y a partir de eso tratar de ir ayudando al profesor o al docente que estaba a su cargo, ¿no? Y eso es el trabajo de investigación que presentamos. Bueno, hasta ahí alguna consulta o alguna experiencia que han tenido, de repente nos puede ayudar bastante. Bueno, la investigación acción participativa destaca, ¿no?,
en poder producir conocimientos y acciones útiles para un grupo de personas. Este es el tema importante en la investigación acción participativa, ¿no? Es decir, que a partir de conocer, lo que se conoce debe ser útil para las personas con las que estamos trabajando. Si no, no les sirve, y si no les sirve, como ya alguna vez nos ha pasado, digamos, vamos a aplicar un cuestionario, pero ¿para qué están aplicando esto? Ya nos han aplicado tantas veces, y lo mismo, y no trae nada aquí, ¿no? Entonces ya la gente deja de creer en esta construcción, ¿no? Y lo que más bien la investigación acción participativa quiere que se empodere, no de tomar el poder, sino de asumir su transformación a partir de conocer su realidad. Estos estudios han servido en Brasil, por ejemplo, para el tema de los indígenas. Estos estudios han servido para que las mujeres, entendiendo desde una cultura machista, que dice, no me pega porque me quiere, desglosar esto, que no es que me quiere, sino que hay una relación de poder y de imposición, y a partir de esto se puede transformar y generar un conocimiento útil para empoderar de mis derechos, ¿no? Y a partir de ello ejercerlos. Es bien interesante estos tipos de investigación. Y así con personas con discapacidad, en el tema de, bueno, esto ya ha pasado, ¿no? Inicialmente surge como una concepción social, como una concepción de poder, y, es decir, pasar, aquellos que tienen el poder son aquellos que construyen información y conocimiento, y nosotros que somos las clases, entre comillas, bajas, los que estamos en los pueblos, no construimos, por tanto no tenemos poder. Lo que se ha querido es empoderar a partir de eso. Bueno, los procesos, las fases de la investigación. Bueno, acá estoy obviando, no está acá, es la historia de vida, que es un trabajo de investigación cualitativa también. No está en los documentos, pero sí estoy pidiendo como tarea última que ustedes hagan una historia de vida. ¿Cómo es una historia de vida? Por ejemplo, son los estudios biográficos, ¿no? O sea, a ver, la biografía en educación, la biografía de Marx en economía. ¿Quién era Marx? ¿Cuáles eran sus puntos claves? ¿No? Podemos conocer y han escrito. O la biografía de María Montessori, educación. O Tesla. Por ejemplo, me he inscrito a un grupo de Tesla. Y bueno, ahí sacan interesantes cosas, como a partir de lo que él ha propuesto se van generando ahora nuevos proyectos, nuevas innovaciones. Y bueno, ahí muestran su biografía. Es una historia de vida. Entonces, lo que vamos a hacer con este trabajo es que ustedes, a partir de a partir de su ser como persona, ahí está una personita, puedan ir identificando históricamente puntos. Punto 1 puede ser el nacimiento, ¿no? Listo, ese es un punto 1. Digamos, en el lenguaje de Linera podríamos decir, este es un punto de inflexión, en el que si no se hubiera dado eso, no se hubiera dado lo otro, lo que va a seguir. Punto número 2. Esto es para la última tarea, ¿no?, que vamos a hacer, ya entrando a la metodología. Punto número 2.
digamos, ingreso a la educación. ¿Qué sé yo? A ver, educación, punto número 2. Para alguien ha sido eso un punto importante, por decir para mí, ¿no? Entonces, en algunos casos, algunos inicial, por ejemplo, antes no había inicial en mis tiempos, pasar clase inicial ni pensar, directo a primaria. Primero básico, segundo, tercero, cuarto básico, ¿no? En algunos casos ya van preinicial, inicial, etcétera, etcétera. ¿No? Punto número 2. Digamos que es mi enamoramiento. Hola, hola, ¿se ve? ¿Se escucha? Hola. Hola, hola. ¿Quién ha bajado la red? Ya, chaval, ¿por qué desconectas? Hija, está en clase. Disculpas, se ha cortado mi internet. ¿Me escuchan? Sí, ya estoy explicando un poquito el trabajo y con eso terminamos. Un minuto, por favor, estoy configurando mi computadora. Una preguntita o tal vez una aclaración. Si podría aclararnos las dos actividades, por favor, le voy a agradecer mucho. De acuerdo, de acuerdo. Estoy conectándome en mi laptop, un minutito, por favor. Bueno, en la primera actividad, en la primera y última actividad de la cuarta unidad es hacer temas de plantear temas de investigación cualitativa, ¿no? Desde el punto de vista fenomenológico, desde el punto de vista de etnográfico, desde el punto de vista de investigación acción participativa y desde el punto de vista de la investigación de historia de vida, ¿no? Esa es la primera tareita. Entonces, ahí tienen que poner qué tema ustedes podrían hacer a partir de la lectura de la unidad. ¿Sí? No es hacer un perfil, no estoy pidiendo hacer un perfil, estoy pidiendo en el foro
simplemente que pongan temas. ¿Eso está claro? Sí, gracias. Y ya. En el segundo que es la tarea, Disculpe, Lisa, adelante. un solo tema por cada punto. Sí, un tema por cada tipo de investigación cualitativa. Ya, gracias. Eso es así de sencillito, ¿no? Como les he dicho, investigación etnográfica, la construcción del liderazgo en aula con estudiantes de secundaria, por ejemplo. ¿No ve? Así de sencillito es el tema ese. A ver, ¿dónde estoy? Un minutito. Wow. Estoy entrando con mi computadora a la clase. La segunda tarea, que es la evaluación final, es hacer una investigación cualitativa. Y esta investigación cualitativa es básicamente una historia de vida, ¿no? Y eso estuvimos explicando. Cómo se construye una historia de vida. Por ejemplo, historia de vida de Simón Bolívar. Historia de vida de Evo Morales. Si alguno, mil disculpas, ¿no? Si alguno no. Pero, y así, historias de vida que son estudios biográficos. Estudios biográficos. A ver, un minuto, voy a... Wow, espero que haya grabado. Estaba grabando. Sí, por favor, licenciado, una vez que nos podría enviar la grabación, por favor. Sí, se ha cortado mi internet y con eso la grabación estoy volviendo a ingresar al grabador. Ah, está grabando. Ya. Entonces, compartiré. Estaba en esto. Acá está. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Nada, ya. Disculpas, un minutito. Ya luego. ¿Qué está? No se ve nada. Listo, por favor, vaya poniendo su nombre y apellido de los mensajes, ¿no? Aquí está. Ahora sí, ya están viendo. Entonces, esto estaba compartiendo, aunque creo que ahí no se ve mucho, ¿no? Pantalla, fondos de pantalla. Ahí se ve mejor. Historia de vida, no de una persona. Es decir, ahí, Javier o Willy, yo soy Willy, este es mi biografía. Entonces, el punto 1 es mi nacimiento. Y si desean, en esta mapita pueden poner, ¿no? Por ejemplo, mi nacimiento es el 1 del 75. Ya, para recordarme, ¿no? Punto 2, ¿no? Ya es en educación. Entonces, es una ayuda, ¿no? Para la construcción de un estudio biográfico, ¿no? Mi educación. Luego, el tercer punto tiene que ver con algo que me interesa, que me haya hecho destacar a mi persona, ¿no? Por ejemplo, mi enamoramiento puede ser.
enamoramiento. Un cuarto punto podría tener mis padres, ¿no? O el fallecimiento de uno de mis padres. Un quinto punto podría ser estudios superiores. Licenciado, no se le escucha. No se escucha nada, licenciado. Ya. Ahora no. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Ahora sí, ¿no? Sí, listo. Listo, ahí está. Entonces decía, ¿no? Un primer momento sería el nacimiento. Como en algún momento puntos de inflexión hay que buscar, ¿no? Educación, entrada a educación primaria, secundaria, digamos, ¿no? Un tercer punto, mi enamoramiento, ¿no? Un cuarto punto, digamos, el fallecimiento de uno de mis familiares, qué sé yo, mi papá, mi mamá o algún familiar que yo apreciaba mucho. Un quinto punto tendría que ser, digamos, la educación superior, ¿no? Ya he entrado en un instituto técnico, he entrado a la normal, he entrado a la universidad, etcétera, etcétera. Ya. Un sexto punto podría ser mi matrimonio. En algunos que se han casado, ¿no? ¿Vea? Matrimonio. Un séptimo punto vendría a ser, digamos, mi primer hijo. Un hijo. Ya. Otro punto podría ser el campo laboral. Un octavo punto, el campo laboral. ¿Sí? Y ahí está. Y hasta ahí. Hasta ahí. Entonces ya tengo 8 puntos. Lo vamos a llamar puntos de inflexión, puntos de corte se llama, en los cuales yo puedo ir describiendo, ¿no? Entonces, digamos, Willy Mendoza, nacido el 1 de enero de 1975 en la localidad de tantos tantos, del departamento de tantos tantos, del país de tantos tantos. Este ambiente es un ambiente cálido en el cual la gente es más abierta y se produce tantos, ¿no? Y ahora ligamos acá, ¿sí? No es directamente, describes este punto y ya, no, ligamos, ¿no? En este pueblo en el que nací, si quieren pueden ser una autobiografía, se encuentra la unidad educativa Félix Ernesto Moscoso, que en aquellos años, 1980, no contaba con educación inicial y preinicial, ¿no? Sin embargo, cuenta con educación básica en aquel entonces, ¿no? De primero a sexto básico, ¿no? Entonces se inscribe y ya van describiendo y cada uno así van ligando, ¿no ve? No es un descripción de esto y muere ahí, no, descripción no, tienen que estar ligados, tienen que haber conectores y hay que hacer una descripción muy muy enriquecedora, ¿no? Entonces ahí ayuda un poco esto a hacer una revisión de vida, ¿no? Entonces esto, unas 2-3 hojitas, los que pueden más, mucho mejor. Esto es enriquecedor para cada uno, para ir revisando desde un punto de vista subjetivo, desde un punto de vista personal, cómo ha transcurrido, ¿no? Y en esto va a ser eminentemente subjetivo, es decir, eminentemente muy personal, ¿sí? Y bueno, este es el trabajo final. Ese es el estudio de historia de vida biográfico, ¿no?
Lo que hacen en este caso, en algunos otros casos, es no solamente consultar al que está vivo o al que, digamos, ha fallecido, sino ir a hacer unas entrevistas a otras personas, a los conocidos, allegados, familiares, padres y todo esto. Eso es una construcción de historia de vida. Pero en este caso lo vamos a hacer desde el punto de vista nuestro. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? Eso es, 2 hojas, yo creo que les va a salir más, ¿no? O sea, es un currículum, digamos, ¿no? Pero describiendo ampliamente. Bueno, eso es un poco. Entonces, el proceso de las fases de investigación cualitativa, cada una de ellas tienen sus particularidades. Les he pasado un documento en el cual desde un diseño etnográfico, desde un diseño de investigación acción participativa, desde un diseño fenomenológico, tiene sus particularidades cada uno de estos trabajos, ¿no? Y a partir de ello ir entrando en Sí, las fases. Sí, Licen. Sí. Bueno, gracias. Ya terminamos. Fase preparatoria, ¿no? En los cuales tiene que ir uno reflexionando, un análisis desde una perspectiva muy teórica. Ya después va pasando a la etapa del diseño, qué elementos tendría que poner. Ya. También se trabaja con preguntas de investigación, ¿no? Ya después el trabajo de campo, que es, en estos casos, es trabajar directamente, ¿no? ¿Cómo accesar al campo, no? Yo les comento que cuando hacíamos este trabajo de investigación en la cuenca del río Catari, había un par de autoridades que nos dijeron, no, usted viene a decir lo mismo que anterior, que el gobierno, que el municipio, que solo vienen a ver nuestros plásticos, por favor retírese, no le vamos a dar nada, y no venga a nuestra comunidad. ¿No? Entonces hemos tenido que tomar una estrategia de acceso al campo para poder sacar alguna información, ¿no? Voy allá después una recogida productiva de datos, es decir, unos datos que nos van a dar realmente lo que sucede. Y bueno, ya viene la fase analítica, ¿no? En el cual se va construyendo categorías de análisis y a partir de ello ir jalando hilos de cada uno de ellos. Había una educadora boliviana del cual tuve el gusto de ser yo su auxiliar en la materia de antropología de la educación. Ya falleció. Se llama ya se fue a 20 años atrás, 23. La doctora, me voy a acordar. Ya pasa a una fase informativa que tiene que ver con generar, ¿no? Un informe en el cual pueda ser compartido, ¿sí? Bueno, y a partir de esto, de la investigación cualitativa, se puede ir generando, digamos, procesos un poco mucho más específicos, ¿no? Mucho más específicos que va a implicar un poco que nosotros tengamos toda una especialidad en este ámbito, ¿no? Entonces, como les comento, es todo un área, es todo un campo, es toda una especialidad. Algunos si puede entrar en un diplomado en investigación, acción participativa, que entiendo que ha salido una propuesta de la FAUTAPO, sería interesante, ¿no? He visto muy pocos diplomados, por ejemplo, en etnografía. Sí, he visto harto diplomado en investigación cuantitativa. Sí, investigación cualitativa, pero como les he dicho, investigación cualitativa tiene muchos elementos, investigación cuantitativa tiene bastantes otros elementos. Bueno,
sin más, si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor. Bueno, si hay alguna consulta. Licenciado, ¿podría hacer un ejemplo de la construcción de categorías de análisis? Uno por lo menos, por favor. ¡Wow! Podríamos hacerlo, ¿no? Pero ya no hay tiempo. A ver, voy a hacerlo rapidito. A ver. Compartiré 5 minutitos. ¿Alguna otra pregunta más, alguien? Nadie. Bien. Por ejemplo, nosotros hacemos un instrumento de observación o de entrevista, que es los métodos y las técnicas por excelencia. Digamos que hemos hecho una entrevista. Estoy queriendo, a ver, sacaré una hoja nueva, acá. Ya, pero estoy compartiendo, no estoy compartiendo. No está compartiendo. Ya va. Ya va a compartir. A ver, no, nada todavía. A ver, ¿dónde está? Tu pantalla sigue siendo visible para todos. Ahora sí, ¿no? Bueno, ahí está. Hay otros, el Atlas T, por ejemplo, que es el que uso para estas cosas. Vamos a suponer que esto es una entrevista. Yo le he preguntado a un especialista cómo se presenta un informe, ¿no? Desde luego esto es mucho más trabajado, ¿no? Las preguntas no se hacen así nomás. ¿Se escucha? ¿Listo? Hola, ¿se escucha? Sigue siendo visible para todos. ¿Se escucha? Hola. Bueno, ahí está. Hay otros programas, el Atlas T, por ejemplo, es el que uso para estas cosas. Vamos a suponer que esto es una entrevista. Yo le he preguntado a un especialista cómo se presenta un informe, ¿no? Desde luego esto es mucho más trabajado, las preguntas no se hacen así nomás. ¿Escucha? ¿Listo? Hola, ¿se escucha? Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha clarito. Hola. Se escucha, licenciado.
Aquí está. Ahí está. Así se va construyendo una categoría. Se escucha, licenciado. Ya, así se va construyendo una categoría, fíjense. Entonces, y desde luego esto es una entrevista pequeñita, pero yo voy a tener esto, transcripción de varias así. Varias transcripciones. Van a ser 5, 10 hojas, 20. Cuando se hace una entrevista, no es una entrevista cortita, ¿no? Hay que dejar hablar, hay que dejar que se exprese en toda su magnitud. Uno, cuando es un entrevistador, lo que hace por lo general es dar rienda suelta al que está siendo entrevistado. Entonces, y cuando yo saque todo esto, toda esta entrevista, yo transcriba o yo lo escuche, tengo que ir identificando todas las afirmaciones, ¿no? Esto puede ser de un sujeto A, sujeto B, sujeto C. Entonces, todas las alocuciones, todas sus percepciones, ¿a qué apunta? ¿No? Uno puede decir de diferente manera, otro lo dice de diferente manera, pero dicen lo mismo. Entonces, ese amarillo va a ser, por ejemplo, el inicio. Entonces, todo lo que está pintado con amarillo va a ser lo que dice de inicio. Todo lo que dice de inicio. Lo de azul va a ser el desarrollo, cómo se desarrolla un informe, ¿no? Y el lila va a ser algunos comentarios complementarios, algunos aspectos complementarios. Y lo último, la descripción, que es un poquito cómo tiene que hacer una descripción. Entonces, fíjense, en cada lectura de entrevista que yo haga, yo voy identificando a qué tema va haciendo referencia determinada afirmación. Y a eso yo le pongo un nombre. A eso llamamos construcción de categoría, ¿no? Entonces fíjense de dónde está construyendo la categoría, a partir de lo que él ha dicho. Puede existir N categorías, ¿no? Dependiendo del tema, uno va a sacar 2, 3, 4, 5 categorías. Y ya después esto puede ser capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿no? Bueno, hasta ahí. Entonces, así es un poquito la construcción de las categorías. No es sencilla, tienen que ver con bastante lectura, una buena inscripción. En fin, esperamos haber aportado algo en su formación, en el ámbito que me apasiona, la investigación, y que hayan podido por lo menos recoger una cosita nueva, ¿no? Todo lo que decimos está en los libros, está en los textos complementarios que les he pasado, en algún autor, pero la forma en la cual uno lo dice es la forma en la cual uno lo va viviendo, ¿no? Desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista práctico. Mucho gusto, y bueno, voy a habilitar en la plataforma un espacio que se va a llamar trabajos recuperatorios. ¿Sí? Es decir, estos trabajos recuperatorios van a ser para aquellas personas... No está compartiendo, licenciado. Sí, ya no estoy compartiendo. Voy a habilitar en la plataforma, decía, un espacio en el cual vamos a dar oportunidad a las personas que por alguna razón no han podido entregar, ya sea solamente 2 trabajos, 2, no presenten, porque no creo que sea una persona recién que se esté incorporando y entregue foro 1, foro 2, 3 y 4, tarea 1, 2, 3 y 4, y una semana pretenda aprobar todo el módulo, ¿no ve?
no corresponde desde el punto de vista, no creo que sea sincero ni responsable, ¿no? A no ser que el coordinador tenga alguna situación, diga que no ha podido acceder, que ha habido problemas, que se ha cambiado no sé qué cosas, y ya, eso hablando con el coordinador. Después, para recuperar trabajos con nota no de la misma, sino reduciendo un poco para que les alcance su aprobación. Entonces, denme un tiempito, por favor, unos 10, 15 días para poderlos revisar sus trabajos desde los foros y desde las tareas, y ya les doy en la misma plataforma va a estar sus calificaciones. ¿Alguna consulta? Sin más, un gusto y hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Un abrazo. Licenciado, Gracias, Liz. oh, Gracias, Licen. Hasta luego entonces. Hasta luego, Licen. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego. licenciado, una consulta. ¿Hasta qué fecha tenemos que entregar los últimos trabajos, por favor? Hasta el día domingo. Hasta este domingo. Este domingo terminamos todo, pero entiendo que ya la doctora Eloísa ya está como su docente, entonces ya va a ir cargando, ¿no? Entonces, no es difícil el trabajito, es sentarse un par de horitas y pensarlo. Y ya inicia el otro módulo, entiendo. Este sábado, creo que... Licenciado, Adelante. La construcción de categorías que hizo, siempre solo en entrevista, no se puede hacer en cuestionario. El cuestionario, por lo general, son de preguntas cerradas, ¿no? Entonces, en las investigaciones cuantitativas ya se llaman variables y no categorías. Ahora, la construcción de categorías también se hace en diarios de campo, en descripciones que uno va a hacer, ¿no? Básicamente en entrevistas estructuradas, semiestructuradas, en observaciones de campo, y si se ha utilizado una herramienta auxiliar como es el video, como es la fotografía y todo esto, también se puede hacer, ¿no? Pero de cuestionarios que son de preguntas cerradas, no se recomienda construir categorías, más bien se recomienda que estas preguntas respondan a una determinada variable. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Un saludo cordial y hasta luego.